Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Catarsis, donde en compañía de mi familia criticamos a este gobierno. Ya descaradamente, abiertamente me declaro crítico de este gobierno. No se crean. Una vez más tengo el placer y el privilegio de que ustedes me acompañen y nos acompañen en una edición más de este programa, de este ejercicio que ha hecho y fue pensado única y exclusivamente para expresar nuestras opiniones personales y no son a nombre de las empresas para las que las trabajamos. Jefasa, tengo el gusto de que me acompañe. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias. Y pues una vez más me acompaña mi hermano. ¿Cómo estás? Todo listo. Excelente. Pues bueno, vamos a continuar con el tema del podcast pasado. Espero que hayan escuchado. De nuevo, les agradecemos mucho su atención y que estén aquí acompañándonos con nosotros a la distancia. Que es las frases de AMLO, las frases de Andrés Manuel López Obrador. Esas frases que te llegan al corazón y hacen que te hierva la sangre de la fruto de esa indiferencia, de esa mezquindad que la verdad ha caracterizado de una manera muy especial a este presidente. Pues bueno, yo voy a aventarme otra. Bueno, el presidente es el que se las aventó, pero pues yo nomás voy a repetirlos. Ahí les va. Me voy a poner un tapabocas. ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces me pongo tapabocas. Entonces ya voy a dejar de hablar. Hagamos ese acuerdo. Entonces vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que yo ya me ponga mi tapaboca. Para que ya no hable. Siempre se trata del presidente. Siempre, siempre, siempre. Siempre se trata de él. Hay algo bien interesante que he leído de algunos comentaristas. Del primero que lo leí en Twitter fue de Chumel Torres. Él menciona, dice, siempre se tiene que tratar del presidente. Y sí es cierto. No sé si otros comentaristas lo hayan dicho antes, pero yo recuerdo que fue de él de quien lo leí en Twitter, o ex actualmente. Todo es el presidente. Todo tema repercute en él. Sí. Todo tema. Si eran los niños que se quedaron sin medicamento, los niños con cáncer, repercutía en su imagen. Entonces, pues lo mejor que hizo fue que movilizó a sus hordas para acusarlos de golpistas. Que estoy seguro que el artífice de eso era el malvado, el perverso de Jesús Cuevas. Si fueron los Levarón, igual movilizaron toda su maquinaria para culparlos a ellos. De que ellos habían sido los culpables de provocar al crimen, llegar a cuerpos de mujeres y niños. Y de alguna manera siempre el presidente es la víctima. Siempre el presidente es el que se ve afectado. Y pues lo del COVID no podía ser diferente, ¿verdad? Quiero hacer hincapié en la estupidez que está diciendo aquí el presidente. Al afirmar que para que él se ponga tapabocas tiene que acabarse la corrupción. Si ustedes creen... Tiene que ver la corrupción con un virus. Exacto. Primero, que tiene que ver la corrupción con el virus. Creo que no tiene ninguna relación. Habla de una corrupción de la que él es parte. O sea, habla de una corrupción de un gobierno, que es donde se ejerce la corrupción desde el gobierno, desde el poder, como si él no fuera parte de él, como si él estuviera por fuera. Exacto. Desde afuera. Es curioso que todavía sigan diciendo los poderes fácticos. El presidente lo ha mencionado y sus paleros. Bueno, el presidente no recuerdo, pero sí sus paleros hablan de que los poderes fácticos se oponen al gobierno. A ver, ¿qué me pueden decir qué poder más grande existe en un país que no es el mismo gobierno? Uh-huh. Porque he escuchado... O sea, la persona con más poder en este país es el presidente. Pero fíjese, hay un mito que crea la izquierda, un mito bien astuto. Bueno, no es astuto, tienes que estar pendejo. No ser algo ignorante de este tema para poder creértela. La gente cree que el poder económico se puede oponer al poder del gobierno. No, o sea, claro que no. Creo que la gente no sabe que si el presidente, el gobierno se lo propone... Hemos visto en China y en Rusia lo que ha pasado con el poder económico que se ha opuesto al gobierno. Exactamente. Ya lo vimos. Cualquiera que se lo ponga de manera muy rígida a cualquier gobierno. Y aquí también cuando los llamaron a darles tamalitos de chipilín exactamente, te los fueron a... Literal los extorsionaron, o sea, los extorsionaron. No, y les hicieron ver quién iba a mandar. Voy a poner un ejemplo, a ver. ¿Ustedes creen que Televisa podría contra el presidente? Bien fácil. Le quita la concesión. ¿Y qué va a hacer Televisa? Que un banco se lo pone. Bien fácil. Congelan sus activos. Uh-huh. O sea, son totalmente tontos si ustedes creen que los poderes fácticos son ajenos al gobierno. No, los poderes fácticos forman parte del gobierno. No, y el mayor poder fáctico es el gobierno. Entonces se me hace bien curioso. El que más corrupción ejerce es el gobierno. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor poder. Entonces, ¿de qué habla él
de una corrupción. Él y su izquierda, sus como paleros. de una corrupción como si él no fuera parte de ella, como si él estuviera en la acera de enfrente solo viéndola cuando él está bien metidote dentro de esa ensalada, ¿no? Y como si él siguiera luchando contra esas fuerzas malvadas. O sea, como si el presidente no pudiera, porque hasta la fecha siguen diciendo como que... si fuera Robin AMLO. Sí, exacto, o sea, es que ¿qué creías? ¿Que se puede combatir lo de 70 años en 5 años? No, pero yo creo que con un presupuesto en promedio de 7 billones anualmente, con un control de las cámaras en mayoría simple en el Congreso, y con ya varios ministros a modo, se podría haber hecho algo, y con 22 gobernaturas, en media década. Porque es media década, Pues, 5 años fue lo que si ya de entrada le daban una disculpa tan absurda, pues era ¿para qué? Para que tu ciudadano no esperaras gran cosa. Exacto. Pero tampoco el desastre que estamos viviendo, ¿no? Exacto. O sea, entonces, a ver, o sea, no logró ni siquiera lograr el crecimiento que otros gobiernos, a los que él llamaba mediocres. ¿Cuánto dijo que en 6 meses iba a acabar? Que 6% íbamos a No, que en 6 crecer. meses iba a acabar con... A ver, dijo que con el crimen organizado en 6 meses, digo, que en 6 meses iba a notar la baja de homicidios. Ahorita ya lo que hacen es lavarle la cara y decir que logró parar la tendencia a la alta. No sabemos si realmente en verdad ya no se pueden matar más mexicanos. O peor, los desaparecidos. En este sexenio han aumentado de manera significativa las personas desaparecidas. Aparentemente hoy ya reconoció que han desaparecido 92,000 personas. A ver, hay que ver porque Pero te ya la ves que ya acorralaron hicieron hoy. su abra cadáver, Sí. patas de cabra y Pero es que desaparecieron ahora la el acorralaron. 90% de los 90% desaparecidos. desaparecidos. Y al parecer sí. No, pero ¿usted vio sus tablas de cómo? O sea, Ay, Yo no entendí. personas que no pudieron ser localizadas. Puf, bye. Ey, Personas que no existen datos suficientes para ser localizadas. Bye. Personas que fueron encontradas en cárceles o semefos. Bye. Fíjate. Entonces, ya con eso no son desaparecidos. Este gobierno Según ha él. superado todo lo que conocíamos en todos los niveles negativos. Y todavía le queda un año para seguirla regando. a ver, y... yo de nuevo reanudo mi apuesta. 1,000 varos. Ahí les pago me mandan un link de Mercado Libre o de Stripe, que si el presidente pierde las elecciones se va a aventar un teatrito como el de Donald Trump. No las va a reconocer. El Y va a presidente querer no va a otra vez un reconocer. voto por voto, casilla por Sí, casilla. va a armar un teatrazo. Que cuando en aquella ocasión se le contó como quiso y igual perdió. Sí. Sus pruebas cuando llegó con cajas vacías, se le dijo ridículo. En un diablito eran sus pruebas. Ahí andaba el Noroña y la Con Sheinbaum. 4 cajas y vacías. A ver qué pasa, la vean si yo sabe, que ahí trae una frase. Vi que le brillaron los ojillos. Pues espero que no me la vayas fune? a contradecir o a decir que me das la contra, ¿eh? Yo siempre. Dice, cuando se le señaló que a raíz de la pandemia habían aumentado las llamadas de auxilio al 911 acerca de Por violencia intrafamiliar. violencia intrafamiliar, él lo negó y dijo que el 90% de las llamadas Son falsas. eran falsas. Sin ningún dato, sin ningún estudio. Sin A ver, el ningún nada. presidente literal se Solamente saca datos porque- del Esto lo voy a tener que editar, pero... Del O sea, el presidente es un mago. A ver, ¿nunca han visto las escenas donde los magos no traen nada en las manos y de repente sale una paloma, sale un pañuelo? Así igual funciona el Miren, presidente. Parte de la situación de tanta violencia que el país vive se gesta y nace en los hogares, en las familias. De un papá que violenta a una mamá que violenta a los hijos, un papá que violenta a los hijos, hermanos que se violentan entre sí. El hogar es la cuna de la violencia o del buen trato hacia los hijos que se va a reflejar en una sociedad tranquila y pacífica. Es en el hogar, para mí, donde se ha gestado todo el horror que vivimos. Se ha negado una situación que es real, que es la violencia hacia la mujer, la violencia hacia las familias, dentro de la familia, y tener un presidente como este no ayuda, no abona. Yo no me considero una persona feminista, no me gustan las etiquetas. Sí soy una persona que conoce de cerca la violencia y que sé también lo que la mujer ha batallado en este país
en especial en Latinoamérica. Creo que el país, el continente que va un poquito más a la vanguardia en cuanto a los derechos de sus ciudadanos, en especial las mujeres, es Europa, parte de Europa, porque ya hemos visto los demás continentes, pues no están mejor que México. Estoy pensando cómo contraer la máscara. ¿Estás buscando cómo darme la cuenta? Sí, yo a todo el mundo. Todos tenemos que defender nuestras ideas a capa y espada. A ver, obviamente si son ideas basadas en lo que percibimos como realidad, no absurdos como el presidente. Es evidente que el presidente es un hombre muy, muy machista, muy, muy ignorante. Sí. Para mí el machismo y la ignorancia van de la mano, Y es un hombre formado en las ideas de su generación. Y ustedes dirán... Pues en el seno del PRI. Y ni el PRI de lo más asqueroso. Pero también en las ideas que él trae de su formación, sí, de su rancho, formación, es un hombre de rancho, ya con su yegua, de su persona y su familia, pues. ¿Cómo le dicen a la yegua? Dicen nada, sabes si será cierto. Entonces, ¿por qué digo que el machismo y la ignorancia van muy de la mano? Cuando una persona o tú te sientas, y para mí lo más importante, por eso es que no me va tanto el socialismo, sino es que la verdad no lo aborrezco, pero sí entiendo el gran peligro que es. Y él mismo ya se ha encargado, el mismo socialismo se ha encargado de descalificarse a sí mismo. Sí, pero no importa, siempre hay los loquitos, las personas que escuchan el canto de las sirenas. A lo que me refiero con esto es, para mí lo más importante es la libertad de poder ser y la responsabilidad de ello. Y eso no compagina con el socialismo, porque en el socialismo se aplasta al individuo para que seamos un colectivo, algo que no somos. O sea, cada ser humano es único e independiente. Un colectivo que no tiene poder. Sí, exacto. Porque el poder lo tiene... Sí, o sea, obviamente dicen que es el colectivo, pero no, o sea, no es cierto. Son unos elegidos por el colectivo, o sea, es una farsa que les venden usualmente los gobiernos para poder ellos ejercer el poder, un grupo de individuos. Pero bueno, ¿a qué voy con todo este asunto? El machismo para mí está ligado con a la ignorancia, porque una de las principales cualidades que creo que una persona que aboga por la libertad y las consecuencias de ejercer esa libertad es entender que cada persona es libre. Y si hay algo que caracteriza al machismo es esa descalificación hacia la mujer, hacia la incapacidad de de entender que la mujer es capaz de ejercer la libertad y de aceptar las consecuencias de la acción de ejercer esa libertad. ¿Y qué hacen los hombres que tienen ese machismo? La mayoría de las veces, muchos reaccionan de forma violenta, ya sea con agresiones físicas o verbales. De entrada, pues ven a su pareja como una posesión. Sí. Ellos no ven a un ser humano autónomo enfrente de ellos. Ven a alguien que es de su propiedad. Y ya desde ahí se deriva todo lo demás. Y muchos amparados en una creencia. Pues es que al final las ideas son creencias. Nefastas algunas de ellas, pero creencias. Entonces, el presidente es bastante evidente que es una persona muy ignorante, y que es una persona que no respeta la libertad que le ejercen los individuos. Porque como ya lo hemos hablado, para el presidente son solamente aliados, solamente el pueblo bueno quienes lo defienden. Creo que él él ha dado disentir, o sea, con él no. No, creo que él ha dado un vivo ejemplo de cómo ve a las mujeres en el trato que le ha dado a las mujeres en su gabinete. De lo más florero, de lo más íntegro. Florero de Bucareli, no sé. Entonces, pero por eso votaron millones, porque el presidente lo representa bien cabrón. Sí. Y culpa a otros de su situación. Según él hacer política es gritar, señalar, burlarse, hacer chistes, denigrar, ofender, o sea, para él. ¿Estás hablando de él o de Noroña? O sea, ahí se van. Entonces, el camarada presidente, por favor. El camarada Noroña. Sí, yo creo que no. Bueno, otras de sus frases célebres del presidente fue cuando dijo fuchi guácala. Fuchi guácala, refiriéndose al crimen. Refiriéndose al crimen y pónganse en paz porque sus mamás se ponen tristes.
un país donde aproximadamente en promedio en su gobierno él han asesinado entre 90 y 100 personas diarias, él cree que combatir la delincuencia es salir a decir esas payasadas. Eso es una aberración, una payasada, la verdad. O si no, que alguien me diga en qué estrategia, en qué guerra, porque estamos en guerra, es México contra el crimen organizado. ¿Se imaginan? ¿Dónde funcionó hacer una pinche payasada así? ¿Se imaginan ustedes al presidente que les gusta de Francia, de España, diciendo semejante mamarruchadas? No, ellos no tantos, ma, porque no tienen problemas tan graves, ma. Pero un suponer que un presidente hablara de un asunto serio, de la manera en que el que tenemos aquí lo hace. Pues ellos lo tuvieron con Donald Trump. No, es que a ver, está demencial lo que los gobiernos frente a gente que persona. Exacto. Le ha quitado la vida a niños, a adultos, desaparece gente, quema casas, ¿Y tú crees que es una buena estrategia o una buena manera de intimidarlos o reprimirlos o combatirlos? Esa de fuchi guácala, o voy a ir a decirle a sus mamás porque se ponen tristes. ¿Cree que los ciudadanos, ¿verdad? Casi 130 millones somos ya? ¿De verdad sus pinches ciudadanos creen que somos su burla? Estrategia? De verdad que yo creo que él cree que somos su burla, O sea, A ver, para el presidente solamente hay dos tipos de personas en su espectro. No, él dijo que eran 3. Ah, bueno. No, para mí el presidente. Yo se los clasifico. Para el presidente solamente hay 2 tipos, los que le sirven y los que se lo oponen, nada más. Todo aquel que se lo ponga es su enemigo. Todo aquel que lo critique es su enemigo. Todo aquel que siquiera lo cuestione, ni siquiera criticar, porque el presidente hasta si le cuestiona, lo considera una crítica. Es un enemigo. Y todo aquel que le sirve, es el pueblo bueno. Porque me gustaría decir que son aliados, pero no, el presidente no tiene aliados. Porque los aliados son tus iguales, los consideras igual a ti. Y no. A ver, el presidente se ha cansado de traicionar aliados. Sí. Ahí está Marcelo Ebrard, Aristegui, Broso, a la que puso, fíjate, yo estaba viendo Rosario el discurso. Robles. No, también esa. Al Ursúa también. Carlos Ursúa. Lo criticó. Al ¿De salud? Al de salud, ¿cómo se llama? No me puedo acordar su nombre. Que acaba de criticar, por cierto, lo de la megafarmacia, dice que eso... ¿Dónde? O sea, no vamos a inventar el hilo negro. Ya funcionaba en México la distribución de medicamentos. ¿Por qué inventar el hilo negro? O sea, ¿de dónde sacó esa Él pensará que es Amazon o qué, el viejo babo. ¿Cree que Amazon nada más tiene un almacén? Un solo almacén gigantesco. ¿Sabe cuántos tiene en México ya? No, y ha de creer que el transportar medicinas es como transportar un paquete de pilas. Sí, no, ni la fruta es tan fácil de transportar como un medicamento. Lo que iba es que estaba viendo cómo se refirió a la mujer la encargada de los casos desaparecidos. De casos de desaparecidos, y decía, él se expresaba maravillas de la mujer. Y ahorita, hombre, habla sapos de ella. ¿Por qué? Porque la mujer dijo, pues es que ahí están, o sea, son los números. La base de datos está compuesta por colectivos que tienen 20 años buscando personas. No tienen 5 o 6 en este gobierno, tienen 20 años. Entonces, si ya desapareció todos esos, ¿quiere decir que le hizo la chambita a Calderón y a Peña? Sí. ¿Quiere decir que siempre no hubo tantos desaparecidos con ellos o qué? Porque ese es un acumulado. Sí. O sea, quiere decir que no desaparecieron tantos tampoco con Calderón y con Peña. Entonces, ahí ya que desarmamos. ¿Se acuerdan cuando era candidato Félix Salgado Macedonio a la gobernatura el estado de Guerrero? Del estado de Guerrero. Y que grupos de mujeres le pidieron al presidente y al partido de Morena que no apoyaran a este sujeto. A un presunto violador. ¿Y qué contestó el presidente? Ya chole con el tema. Para eso le dio nada más su capacidad como político, contestarle eso a este movimiento de mujeres que protestaban por la candidatura de este sujeto. Yo digo, que 6 carpetas tenía abiertas ese de tener abiertas. Y seguramente, o sea... A ver, él está ligado, o sea, sí está... Aparte las que no hay, ligada al Y otra, igual de espeluznante. No quiero que el tema sea nada más lo del feminicidio. Sí. No, y ha salido también a decir que
Que todas esas mujeres antes no protestaban también. Cierto. Que no, que dónde estaban. Ya ve que el señor yo creo que vivía en una cueva, el pinche... O sea, apenas protestan en mi sexenio, porque realmente Andrés Manuel, a él no le interesaba el país, no le interesa el país. Entonces? Él vivía haciendo política. Él vivía donde vive toda la vivía clase de política. nuestros impuestos para ¿Sí? empezar, el viejo cabrón. O sea, Pero así hubiera sido real la bien. estupidez de que antes no protestaban, están protestando con justa razón. Ahí están, los números ahí están. No es algo inventado, ahí están. a ver, pero aún con números el presidente miente. El presidente inventa No, pero mira, números. ya encontró la solución para los números, ya descalificó también a las de matemáticas. No, pero ya desde él no tenía ni un año de gobierno cuando él salía a decir yo tengo otros datos. Sí. Eso, o sea, eso nos dictaba cómo iba a ser este gobierno. Ya ni los datos iban a ser suficientes como para poder debatir con él o cuestionarlo, porque él le iba a decir, los datos no me importan, yo tengo los míos. Porque vamos, o sea, jugar con los datos cualquiera puede. Digo, lo que una vez a Claudia en uno de sus informes la torcieron. Yo no, es Claudia, estás comparando cuando estábamos en pandemia. En pandemia, sí. Y o sea, compara en el primer año, o sea, o en el segundo, el tercero. No, agarran el mes, que fue creo que el mayo, donde más muertos hubo, y sale a decir que esa violencia disminuyó. No, pues espérate, o sea. Es como ahorita lo Y que agarran hace. el mes más alto que hubo en gobiernos pasados. Ujú. Y esas son sus comparaciones. Con eso, según ellos, para ellos jugar con los números. El simple hecho de que hayan desaparecido a los desaparecidos. Eso te dice la calidad moral de este gobierno. Sí ha habido situaciones bien determinantes, lo que se dijo de los niños con cáncer, lo que se ha dicho de las mamás de los desaparecidos, lo que dijo de los Levarón. Ujú. O sea, han sido situaciones bien determinantes que han desnudado el La alma de clase, este hombre. sí. Ujú. Tiene un alma negra. Para mí, sí es una persona muy perversa. Sí, mucho. Más de lo que yo creo que es la norma en la política. Yo creo que sí, este hombre supera todo lo que habíamos visto hasta hoy. Yo creo que él sí representa muy bien esos PRI de los 70, 60. Sí, ese Con el alma negra. que muchas de las salvajadas que hacía permanecían ocultas Sí. gracias a los medios de comunicación, Sí. comprados o no, permanecían ocultas. No, a ver, los medios de Pero ahorita que ya hay más posibilidad de verlos tal cual son, estamos viendo lo peor de lo peor de lo peor que hemos visto. Pero, aunque lo vean, millones lo Sí, defienden. amparado y protegido bajo la alcahuetería de miles de ciudadanos de este Millones. país. Ujú. Sí. Y eso para mí es lo peor. Sí. Eso para mí es lo que más Que exista un tristeza Andrés da. Manuel. No, es de sorprender. Así Existen como no era de malos seres sorprender humanos. que hubiera un Sí, Hitler, un Mussolini. pero que existan miles como él, eso da horror. Millones. Sí. Yo creo que ya para capitalizar un poco las yo creo que podríamos cerrar cuando salió a decir que ayudaba mucho no ser corrupto para que no diera el COVID. En lo que vino siendo la pandemia, tiró lastre de frases. Sí. Detente, enemigo, mi El corazón, corazón está de Jesús. contigo, El mi corazón de Jesús está está conmigo. conmigo. La pandemia nos vino como anillo al dedo. Ajá. Porque con eso justificó el Salgan, desastre ustedes económico. Sálganse, abrácense. No estamos tan mal. Infinidad de frases que el presidente ha dicho. Y aquí lo preocupante es que la gente siga todavía. Está bien, si tú recibes su dinero, está bien, mira, ya no te lo van a quitar nadie. No va a ser posible, está en la Constitución. Los propagandistas sí. Pero vamos a calarle mejor con otro gobierno que apueste a la seguridad. Porque sin seguridad no vamos a poder hacer nada. Así te regalen 100,000 pesos al mes, va a llegar el narco. Sí. Todavía no se fija en ti porque todavía tiene obteniendo recursos de otros lados. Cuando se le acabe, es un monstruo voraz, es una bola de nieve. Y la están dejando crecer. Tú ahorita estás muy feliz porque eres clase baja, media. No se media fijan en ti. Y no se han fijado en ti todavía. Porque tú eres un pero pregúntale a un emprendedor, a alguien que ya le echó ganas y ya le llegaron a cobrar piso, placita, ya tiene El que día a pagar día el de doble Michoacán, del de impuesto. limón, del aguacate.
Y el Sí. pollo. entonces, a ti Bueno, de todavía hecho no creo te que alcanza. ellos lo ven a la hora de que van a sus consultas médicas, ¿no? No. O sea, ¿ya les faltan a medicamentos o no? No, porque suena bien cruel, pero muchas personas vivieron en la miseria por décadas. Muchos culparon al gobierno. Y muchos era culpa hasta cierto punto, pero ellos mismos seguían metidos en esa miseria por propia voluntad. Y aunque me quieran funar por esto, simplemente pónganse a meditar lo siguiente. El director del Excelsior en este momento es Pascal Beltrán del Río, y él descubrió que había generaciones de familias que recibían apoyos desde López Portillo, si mal no recuerdo, y nunca salieron de la pobreza. Actualmente sí, digo, en el periodo de Calderón seguían recibiendo ayudas del gobierno, mantenidos por décadas por el gobierno. No, imagínate, esas Para son un sistema polainas para el gobierno. que no sirve para sacar de la pobreza No, es a que los nunca. ciudadanos. O sea, No. históricamente, para evaluar la eficacia de un programa social, es que cada año ¿Cuánta se gente dejó de desinscriban necesitar, dejó de No, y el otro necesitar? día veía un estudio de los 5 aspectos que se desarrollan en una persona que recibe el subsidio. Ujú. Y ninguno de ellos incluye el Superación. Echarle ganas, sí, trabajar, el salir de invertir. esa No, situación. la mayoría te Ujú. revienta el dinero en cuanto le cae. Y de mano propia yo lo he visto. Sí. Te revienta el dinero y le da las gracias a Obrador. Cuando Obrador ni un puto quinto nunca, que yo sabía, No. nunca ha hecho, nunca ha Pues sido con 200 altruista. varos en la cartera, dudo. O sea, él nunca ha sido altruista, nunca ha sido nadie de provecho. No, pues cuántas asociaciones creó Nada, o sea, no, que ayudaban. él no da nada. Ahí está con Xochitl Gálvez, Lo toda la único que bola sí. de paleros atacándola. Pero es la única que yo conozco de las dos precandidatas, Ujú. que formó una asociación de propia decisión antes de ser política para ayudar a una porción de la sociedad, que en este caso a los indígenas. Porque la otra doña, pues no, andaba, pues como todos los políticos, haciendo grilla. Y recibiendo becas, ¿Eh? que ya casualmente ya critican ahorita. Mira. Fue mantenida en el CONACYT durante ¿sabe cuántos años? Su hija ¿Y qué también. inventó y qué descubrió ella? Y ya casualmente pues ya no. Pues con unas estufas de leña. Ya ve que el mundo va para allá. Ya Para ve que, contaminar, tumbar árboles. Porque agarren la onda, las estufas de leña ocupan madera y la madera viene de los árboles. Pero Y es la lo de hoy. madera es muy contaminante. Una hora teniendo quemando una estufa de leña es igual a, me parece, como 4 o 5 vehículos actuales de ahorita. Entonces, ¿qué descubrió esa señora? Nada. Híjole. Pues bueno, yo nada más quisiera despedirme agradeciéndoles mucho que nos hayan escuchado y mediten porque el siguiente año va a estar bueno. Ah, no, esto ya lo van a estar escuchando, entonces ya este año. Este año lo vamos a tener perros. Sí, va a estar bueno. Pase lo que pase, va a ser difícil para México y La transición. si se van, estos cabrones se vayan hasta los foquitos. Ujú. Y si ojalá a todos los que llevaron a este hombre al poder les pese lo que hicieron, lo que le han hecho a este país. Que No gocen creo. de lo votado, como a muchos ya, por desgracia, les ha tocado vivir y ahora estar de este lado, teniendo que hacerle frente a este gobierno autoritario y mediocre. Indolente. Muchas gracias por escucharnos, que pasa, carnal, muchas gracias por acompañarme, descansen, bye.